Muy buenos días, como siempre, y con el enorme placer de poder saludarle. Le agradezco a usted que nos sintonice a través de la señal de Telesistemas Potosinos, de Canal 21. También muchísimas gracias a quienes nos ven vía electrónica a través de www.livestream.com/21 Río Verde, a nuestros seguidores en Facebook, Canal 21 Río Verde. Le repito a usted, Canal 21 Río Verde es la página en donde nos encuentra y en donde intercambiamos opiniones. Yo le agradezco su constante comunicación. También le recuerdo los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, el 87-128-58, y para mensajes el 487-121-0583, los teléfonos en donde usted lo sabe, su voz realmente llega a los medios de comunicación. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos este domingo 29 de septiembre. Este programa ha sido grabado un día antes, hoy es sábado, lo hemos grabado porque pues a esta misma hora estamos grabando el informe del presidente, el ingeniero Alejandro García Martínez. Por eso, pues nos preparamos un día antes, el sábado, y déjeme decirle que vamos a tener esta mañana. Agradezco muchísimo la compañía y el análisis del licenciado Rogelio Huerta Hernández, quien en unos minutos platicará acerca de la situación política nacional, estatal y local. Por otro lado, va a estar más adelante. Fíjese que hace poco, y con muchísimo agrado, nos dimos cuenta de que se dio inicio a una iniciativa, perdone la redundancia, pues una iniciativa muy importante para las personas con algún tipo de discapacidad. No nada más, dijeron que no nada más motriz, sino también, por ejemplo, visual, inclusive auditiva. Se abre las puertas una escuela preparatoria no escolarizada en el CETI 106, y bajo un gran esfuerzo de su director, ingeniero Víctor Manuel Viramontes, quien logra que se dé el banderazo aquí en Ciudad Fernández a nivel nacional. Es la primera preparatoria de su tipo y se da el campanazo. Son de las cosas buenas de las que deben de hablar de nosotros. Y mire, otra de las cosas buenas que se habla, pero esto del estado de San Luis Potosí, una jovencita de Ciudad Valles, originaria de Ciudad Valles, pero con ascendencia aquí en Ciudad Fernández y en Río Verde. Vanessa Ugalde, ella está compitiendo en La Voz México. Platicaremos, bueno, esperamos que sí alcance a llegar a esta grabación, platicaremos con ella acerca de, bueno, aparte de reconocer esa excelente voz que tiene, ella está en el equipo de Marco Antonio Solís, el Buki. Vamos a ver qué más nos dice. Septiembre y octubre inclusive son los meses del testamento. Es muy fácil hacer el testamento, y para ello hablaremos con nuestro notario de confianza, el licenciado José Luis Ordaz, notario público número 3, y va a ver usted qué diversidad de testamentos hay que se pueden realizar. Bueno, y vamos a hablar, hace mucho que no hablamos de salud, hoy vamos a hablar de salud. En salud hablaremos con el oftalmólogo Emilio Reyes acerca de las enfermedades de la vista. Bueno, esto y mucho más tendremos como siempre en edición 21, su mesa de análisis político informativo, y siempre algo más. Doy la bienvenida y le agradezco como siempre que nos acompañe al licenciado Rogelio Huerta. Estamos muy morenos, tuvimos un inconveniente técnico con la iluminación, no crea que es su televisión, es nuestro estudio que está muy moreno. El licenciado es güero, le dicen el güero, y mire, lo ve usted morenito. Bueno, licenciado, buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días al auditorio que nos hace el favor de dispensarnos su espacio para oír los comentarios que usted les proporciona. Que usted, en este caso, el licenciado, en el análisis de lo que sucede a nivel nacional, creo, licenciado, que sin lugar a dudas, pues están muy importantes las reformas, la energética, la fiscal, todo lo que se ha desatado ahí, pero pues este sí no es un distractor, como muchas veces califican a otras eventualidades. Es una gran emergencia nacional.
29 de los 32 estados de la República afectados por el agua. Efectivamente, los Manueles son terribles. Y los Ingrid también. Manuel López Obrador, Manuel Bartlett, Manuel. Sí, mire, tuvimos un informe de gobierno, pues que no nos dice nada. Tenemos, a nivel nacional estoy hablando, ¿verdad? Claro. Es un informe de gobierno donde lo que más nos puede interesar a nosotros es la economía, y la economía se derrumbó este año. De 3.5 puntos que nos dijeron íbamos a tener crecimiento, ahorita estamos en 1.7. Y todavía no tenemos el final de año. Para final de año, si mantenemos el 1.7 que nos dice el gobierno federal, pues vamos a estar bien. Pero luego nos hablaron de las reformas energéticas. La reforma energética no se va a dar ahorita, ni tampoco se va a dar la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque tienen un pacto por México que dice que primero tienen que realizar lo que es la reforma política. Y claro, para avanzar en la democracia, los grupos posicionados pues no sueltan lo que ya tienen. Ellos quieren seguir teniendo el control de gobernaturas, presidencias municipales, congresos locales, congreso federal y toda la cosa. Entonces, a los partidos y a la ciudadanía sí nos importa que avance el proceso democrático en México, porque es empoderar a la gente. Si la gente ahora vale, es porque las elecciones les han dado un valor. Y por eso la gente necesita seguir participando conscientemente, que no se vayan por los colores del partido, que se vayan por lo que van a hacer los funcionarios públicos. Y esto nos lleva a lo que hizo Manuel e Ingrid. ¿Por qué? Porque tuvimos catástrofes naturales. En las catástrofes naturales la mano del hombre no puede intervenir para nada. Estamos ahí Diosito nos manda lo que merecemos, y lo que merecemos es catástrofes como la que se está viviendo en los 29 estados de la República, como usted dice. ¿Por qué? Porque hay un ingrediente que debemos comprometernos todos los mexicanos a erradicar, que es la corrupción. Mire, tenemos un director del Fondem que andaba jugando baccarat en Las Vegas, puras apuestas de $20,000. Luego tenemos un gobernador de Guerrero, el estado más golpeado, que estaba celebrando su cumpleaños, y los señores ciudadanos estaban expuestos a la naturaleza. Pero ese no es el problema. El problema es que las obras, las ciudades, las autorizaciones donde se permitió que hubiera asentamientos humanos, alguien las tuvo que autorizar. ¿Y quién las autorizó? Pues las autorizaron los funcionarios públicos. ¿Cuál es la lección que nos deja este evento natural? La lección que nos deja es que Peña Nieto, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipales y la ciudadanía en general tienen un grave problema, por ejemplo, por delante, que es el que tienen que atender: la corrupción. Y la corrupción empieza desde chiquito. No, hombre, no le apliquen la ley porque no barrió al frente de su casa. Y así empieza. No, pues, oye, si a qué le permitiste que no barrió el frente de su casa, pues déjalo que ponga un puesto en la plaza, o déjalo que haga lo que le dé su gana. No, para eso hay reglamentos. La sociedad se organiza, todas las gentes que viven en sociedad o que vivimos en sociedad se organizan alrededor de lo que el Estado marca, y el Estado nos está diciendo, hay reglas, esas reglas son las leyes y debemos atenderlas. Si este país tuviera la colaboración de todos los pobladores de México en exigir el cumplimiento de las leyes, porque ya hay todas las leyes, están todas, y son las mejores del mundo, señora. Son las mejor pensadas, porque es el reflejo de las necesidades que tiene la gente, y que algunos funcionarios las llevan a plasmarlas en leyes. No todos los funcionarios son buenos. Vea en el Congreso Federal cuántos diputados son los que suben a tomar la palabra ahí para corregir. De 500, yo creo que ni el 10%. No, ni el 10%. Ni el 10%. Póngale allá el 2, el 3%, y si queremos ser benévolos, el 5%. El 5%. De ahí en fuera
son gentes que no saben ni cómo se hace una ley, ni para qué sirve la ley, ni dónde es el ámbito. Hasta pánico escénico tienen algunos. Sí. Entonces, nosotros tenemos la culpa, porque nosotros votamos por esas gentes. No porque tengamos simpatía o porque tengamos militancia en un partido, vamos a tener la obligación de votar por ellos. Si los conocemos y conocemos sus capacidades, debemos rechazarlos con nuestro voto. Eso es lo que el pueblo ha logrado a través de la reforma democrática, la reforma de partido. Y le decía que no iba a avanzar ni la hacendaria ni la energética, porque primero tiene que avanzar la política, la democrática, la reforma de Estado. Entonces, mientras eso no se dé, los partidos no la van a avanzar las otras. Y así esté ya vislumbrado qué es lo que va a pasar con la energética. PRI y PAN aliados la van a aprobar, pero mientras no esté la política, el PAN no la va a aprobar, y el PRD tampoco la va a aprobar. Entonces, nosotros debemos estar atentos nada más para exigirles a nuestras gentes, y si no hacer el comentario en nuestra familia, con nuestros vecinos, diciendo que no estamos de acuerdo con ellos. Por ejemplo, la reforma energética, nos dicen, viene la reforma energética, y nos tienen confundidos. Oiga, pues que la reforma al artículo 27 constitucional y al 28 constitucional. El PRI dice que necesitamos reformas constitucionales, no, las consecuencias son muy graves. El artículo 27 constitucional original permite que haya contratos, y se ha llamado de diferentes formas. Y los ha habido siempre. Los ha habido siempre, desde el mismo Lázaro Cárdenas hubo contratos. Claro que sí. Entonces, no hay necesidad que se reforme la ley. ¿Por qué los pensadores que son más democráticos, más liberales, dicen que no a la reforma del artículo 27 y 28? Porque el artículo 28 dice que hay materias prioritarias, hay materias que deben considerarse como intocables. Y esa es lo que se llama, se me escapa ahorita el término, pero es estratégico lo que el artículo 28 dice. Estas son las materias estratégicas. ¿Por qué? Porque son las que sirven para desarrollar lo social y lo económico de este país. Al quitarle lo estratégico a los hidrocarburos, lo único que hacemos es decir que esa materia ya no nos interesa. ¿Qué es lo que está pasando? Si ustedes recuerdan, hará como 2 o 3 años, sucedió que vinieron algunos economistas, algunos funcionarios estadounidenses para decir que iban a plantear el programa estratégico del norte del hemisferio. ¿Qué significa ese programa? Ese programa significa que únicamente todo el petróleo, toda la energía, la va a controlar Estados Unidos, y nosotros ya nos estamos alineando con los Estados Unidos. Estados Unidos, ¿sabe qué es lo que nos va a hacer? Nos va a dar una patadita. ¿Por qué? Porque ellos están avanzando mucho en lo que es la extracción de hidrocarburos. Estaban atrasados y ahorita están adelantados que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen la tecnología, y porque nosotros, a través de los gobiernos que hemos tenido, hemos ido desmantelando nuestra plataforma estratégica para la explotación de los hidrocarburos. Entonces, todo eso finalmente nos va a pegar, y algunas gentes están peleando. Yo pienso que no le van a quitar lo estratégico al artículo 28 constitucional. ¿Por qué? Porque se va a entrampar en lo que es la reforma política, y la reforma política necesitamos abrirla más. Mire, tenemos cabildos donde no se trata más que lo que dice el presidente municipal, y hay una orden del día en la que no se incluyen los asuntos generales. Y nosotros ya acá afuera estamos avanzando en que queremos un cabildo abierto donde cualquier ciudadano con razón pueda presentarse ante el cabildo y exponer el problema que a él le molesta. En ese estado vamos allá en los estudios y en los avances políticos legislativos, pero en la realidad no hay libertad en los ¿cómo se llaman? Los cabildos. Los cabildos son ignorantes. Las gentes que van ahí van porque los partidos no tienen a quién más poner, y ponen figuras que tienen un sueldo además muy atractivo. Mire, cualquier cabildo, si tiene 2 integrantes, tiene mucho.
que son políticos. Que sean políticos que conozcan y que sepan del tema que están hablando. Y que tengan el valor civil de decir las cosas. Sí, además eso. Porque si no tiene el valor... Fíjate, antes de que vaya a ese tema, yo quiero comentarle en cuanto a las reformas, queda claro que hoy en día en la Cámara de Diputados, los legisladores de ambas cámaras, de senadores y de diputados, la verdad ha perdido el valor su representatividad. Y le voy a decir por qué. Bueno, en mi opinión, creo que ahora todo se regula por el Pacto por México. Ahora los que deciden son los presidentes de los partidos, PRD, Acción Nacional y el PRI. Obviamente los otros más chiquitos, la chiquillería no fue. Estos partidos son los que deciden, estos tres señores. Entonces aquella gorda burocracia que pagamos, 120 senadores, 500 diputados federales, pasan a ser lacayos, simplemente. Si antes lo eran de manera disimulada, ahora lo son abiertamente. Así que si había poquitos que subían a discutir, pues ahora pues ¿para qué suben, oiga? Así sucede. Mire, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la reforma política está diciendo, por ejemplo... Perdón por el pa' qué, ya sé que es para qué, perdón. La reforma política, por ejemplo, ahora nos está diciendo reducción... Cámara. En la ¿cómo se llama? En la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque ya vieron que ese montón no sirve para nada. En la Cámara de Senadores, igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que finalmente vamos a tener una reforma política en la cual va a corregir muchos errores. Como usted dice, nos sale muy caro. 128 senadores, 500 diputados, y de esos póngale 10, 15 gentes que son las que constantemente están manejando la política. Ahora, efectivamente, ya les quitaron las funciones a las cámaras, al Congreso General. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo los partidos grandes ahí fue la ventaja, fue el colmillo político de los perredistas, que dijeron, a ver, nunca nos toman en cuenta, vamos a hacer un pacto, y un pacto en donde entren nuestras inquietudes. Y el PAN dijo, bueno, pues vamos a sumarnos aquí porque si no nos van a desaparecer políticamente también. ¿Y quién era el beneficiado ahí? El PRI. Ni modo que fuera a decir, no lo quiero el Pacto por México, no, pues ya le tienen aprobado todo. Ahora necesitamos que no nada más se quede en lo que ya tenemos aprobadas, que son la reforma educativa, la reforma laboral, y que tenemos ahí en puerta la energética, la fiscal y la política. No, ahora necesitamos que nosotros participemos, cuando menos haciendo el bullicio entre nosotros mismos, informándole a la gente qué es lo que necesitamos que suceda. Señora, hay mucho dinero en este país. El presupuesto de egresos para el año que entra son 4,5 billones de pesos. Es un mundo de dinero. ¿Dónde están los dineros que se iban a dedicar a los programas sociales? ¿Sabe dónde se van a quedar ahora? Se van a quedar en la reconstrucción de las gentes que se quedaron sin patrimonio, que no tienen ni siquiera para comer. Entonces, la situación va a estar muy difícil. Ojalá y estas aguas de lluvia que nos tocaron nos sirvan para que nosotros tomemos conciencia de que las cosechas que vamos a tener, escasas aunque sean, las tenemos que cuidar. ¿Y sabe qué le da más tristeza, licenciado? Perdón, que dice usted, se va a quedar, bueno, fuera que se quedara toda esa lana en esta gente. Pero, pues aquí no crea que el diezmo se va a perdonar. O sea, yo ahora que veía tantísimo dinero, ves todas las desgracias, tantos pueblos enteros que hay que reconstruir en Guerrero específicamente, que no exclusivamente, pero ha sido el más golpeado. Decía, ¿cuántos millones y millones van a pasar en las manos de quienes los gobiernan? ¿Y cómo se deben de estar lamiendo los bigotes? Los amigos y los constructores cercanos. Claro, claro. Por eso es que los ciudadanos debemos estar atentos. Ayer yo le preguntaba, perdóneme, al secretario de Gobierno del Estado, al licenciado Cándido Ochoa, que no le gustó mucho la pregunta, por cierto. Yo le preguntaba ahí en el patio, ahí antes de entrar al informe del gobernador, le preguntaba
cómo iban a hacer para manejar la correcta aplicación de estos recursos, porque sabemos, inclusive, permítame, aprovecho y leo un boletín que llega. La delegación fiscal, zona media de la Secretaría de Finanzas, comunica a la ciudadanía que los municipios de Río Verde y Ciudad Fernández fueron declarados de emergencia por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 24 de septiembre del 2013. Se han otorgado diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas por lluvias severas durante septiembre del 2013, eximiendo a quienes tributan en el régimen de pequeños contribuyentes del pago de dichas contribuciones y del impuesto al valor agregado correspondiente al cuarto y quinto bimestres del 2013. Bueno, vaya, una buena noticia. Bueno, ahí está la declaratoria. Entonces yo le preguntaba, perdóneme, al secretario, ¿cómo se le va a hacer para vigilar la correcta aplicación de estos recursos que van a llegar? Por supuesto que le molestó, para eso están las auditorías y para eso están los gobiernos estatales, federales, municipales. De facto lo sabemos que así debería de ser, pero de hecho, licenciado. Bueno, nosotros sabemos que Cándido Charro es político, él está ahí por su inteligencia, por sus relaciones y toda la cosa, pero es un tipo muy inteligente. Va a aprender, sí, va a aprender, aprendió. Va a aprender, ya va de salida, diga. Pues sí, pero le quedan 2 años todavía para aplicar lo que ya conoce. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tienen miedo de decir las cosas. Mire, es tan sencillo como decir que el gobierno federal está armando equipos en los estados de un promedio de 20,000 personas que van a ir a visitar casa por casa y van a entregar los apoyos directamente. Ya no se confían en los gobiernos de los estados ni en los municipios, porque así dijeron, casa por casa tiene que ser ahora. ¿Por qué? Porque lo están aprovechando para, ¿cómo se llama? Para cuestiones políticas. Claro. Entonces, todos sabemos que todos los municipios de San Luis Potosí al menos y en la capital del estado, todos andan alborotados con la política. Ya quieren ser presidentes, diputados federales, senadores, gobernador. Entonces, es una situación que el gobierno de la República tiene que prevenir, y lo va a prevenir. ¿A través de quién? Pues tienen personal que están reclutando para efectivamente vigilar que se apliquen a quienes sí lo necesitan. Aquí en la zona media habemos gentes que sí lo requieren mucho, que les va a beneficiar. Yo le preguntaba, perdón que lo interrumpa, porque le hice también una pregunta explícita respecto a algunas viviendas en Ciudad Fernández que tenían techos de lámina y que eran de carrizo, pues es un tipo de vivienda, para lo que les alcanza. Y decía, no estas viviendas no aplican, no entran dentro de... ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Les dijeron, no, es que esa no la podemos declarar como pérdida, ¿cómo? O sea, pues para ellos puede que no sea una pérdida, pero para quien es su casa es todo. Claro. Entonces él me decía, ¿en dónde específicamente? Le digo, en Ciudad Fernández. Y dice, lo vamos a ver. O sea, pero eso es de elemental criterio. O sea, bueno, usted conoce cómo vive nuestra gente. Son gentes que realmente lo necesitan. Y que es todo, aunque son carricitos, pero era todo lo que tenían. Mira, es que conseguir un troncón, gente que no tiene relaciones con quien tiene un rancho por ahí que le permite sacar un troncón en la actualidad le vale 150, 200 pesos, no los gana a la semana, señora, no hay trabajo. Entonces esas gentes que perdieron su casita, entre comillas, de carrizos y de paja, y los que más tienen esas gentes son los que ya tienen lámina de fierro, porque los otros tienen lámina de cartón nada más con una pintura que sirve para que el agua los preserve más. ¿Sí? Entonces, esas gentes sí lo necesitan, esas son las gentes que necesitamos. ¿Qué más necesitan? Sí, esas gentes andan buscando su subsistencia a través de los 900 pesos que les dan o las ayudas que les dan ahí. 30 pesos diarios para comer, ¿qué significa? 1 kilo de tortilla, 5 pesos de sal, si les va bien, y una ¿frijoles? Cebolla. No, los frijoles no los alcanzan, señora. El kilo de frijoles vale
22 pesos, de 22 a 30 pesos. Como 30 pesos. Entonces, no alcanzan que la carne sí la ven volando los pájaros que pasan por ahí y los que tienen los ganaderos, pero para en el los taco de ellos, que pasan por un lado. en el taco de ellos no la vemos. Entonces, es muy cruel que a esas gentes que viven en la pobreza de vivienda no les vaya a tocar un auxilio. Mire, ¿qué es lo que pasa, señor? Lo que pasa es que esas gentes no saben que ahora hay una reforma desde el 2011, que es una reforma a los derechos humanos, y esa reforma a los derechos humanos dice que todas las gentes tienen derecho a exigirle al Estado que le cumpla con las garantías que le consagra la Constitución, y uno de esos derechos es la vivienda. Entonces, ¿quiénes son esas gentes? Esas gentes nada más que se acerquen a sus partidos o que se acerquen a trabajadores sociales o a activistas sociales y los van a ayudar para que el gobierno los tome en cuenta. Si el gobierno no les hace caso, hay necesidad de recurrir a un juez federal y el juez federal les va a obligar que les den a esas gentes. Son garantías. Y esas garantías la gente tiene que conocerlas para que las defienda, porque ya ahorita vemos muchos legisladores, vemos sectores de la población, sobre todo los estudiantes, que no quieren que esas reformas a los derechos sociales se hagan efectivas. ¿Por qué? Porque tienen que hacerle el Estado entrega de lo que se necesita para alimento, para vivienda, para educación, para etcétera. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Vamos a llegar a que la gente sepa que tiene esos derechos que son de ellos y que nomás necesitan hacerlos efectivos para que el gobierno se los haga efectivos. Hay que exigir, hay que hablar, porque entre más callados estemos, sí, más abusan de nosotros. Así es. Licenciado, ya casi para irnos, pero bueno, no podemos dejar de tocar, fue el informe del gobernador. Rápidamente, si tiene algo que comentarnos. El informe del gobernador es un informe impresionante por la forma en que lo dijo. De ahí en fuera, creo que en Río Verde... Muy bien montado, muy bien montado. Quiero decirle, estaba allá afuera la orquesta de TV Azteca, la de niños, no me recuerdo bien el nombre, un esfuerzo de niños que hace una empresa privada, impresionante, tocando impresionantemente hermoso en el hall de aquel Centro Cultural Bicentenario de la Universidad, muy bien montado, me parece, tiene muy buena gente, muy buenos publicistas, y bueno, pues usted sabe, tiene unas pantallas ahí transparentes que pareciera que no está leyendo, pero ahí está leyendo, sincronizado, bien montado. Sí. Bueno, pero usted lo único que está diciendo con esa crítica es que fue un espectáculo, no fue una sesión solemne en la que debía rendirle al pueblo que era lo que había hecho en este último año. Ahora vamos viendo, vamos analizando quiénes estaban ahí, puros corifeos y ahora diputados, presidentes municipales, regidores, funcionarios de gobierno. Entonces, ¿dónde queda la esencia? La esencia queda donde vienen los programas federales, y habló de las clínicas, por ejemplo, los centros de salud que van a hacer aquí en Río Verde. Sí, pero ¿quién lo va a hacer? No hace el gobierno del Estado. A lo mejor el gobierno del Estado participa con un aventoncito, pero de donde vienen recursos de México. Es federal. Entonces, mencionó a Río Verde, perdóneme, mencionó a Río Verde 3 veces. Mencionó del hospital, la ampliación del hospital, mencionó lo de los puentes, que también es federal, el puente de Fierro, que es la ampliación, que la primera parte que se va a hacer, y mencionó lo de la mosca de la fruta en sanidad vegetal, mencionó lo de sanidad vegetal, y en el librillo, pásemelo por favor, por ahí está, en el librillo menciona que en turismo se invirtieron como 50 millones para embellecer los centros de las ciudades, para atraer más turistas, entre ellos la de Río Verde. Bueno, yo no que sepa, y mire que sé algo de turismo, ni un peso aquí. Eso es de lo que vimos. Mire, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que dijo que había invertido 10.600 millones de pesos en agricultura en todo el estado. Que como nunca, histórico. Sí, pero ¿saben cuántos años?
en 4 años. Ah, no informó del último año. No, y si se fija usted, analícelo. Y todo lo que dijo ahí está hablando de los últimos 4 años. Entonces, sí nos preocupa porque tenemos un campo abandonado, porque tenemos campesinos que están en la última pobreza, de tal forma que no tienen ni semilla para sembrar. Entonces, es un campo que necesita mucho apoyo. Ahora, ¿cuál es el apoyo que tenemos realmente? Pues el apoyo que tenemos es federal. El apoyo a la producción es federal, los programas que tenemos de invernadero son federal, toda la cuestión. Hablo del mega invernadero, y ¿sabe qué dice aquí? Porque se produjeron, habló de cuántas toneladas se produjeron como un logro del gobierno. No, pues eso. Mire, el problema de ¿cómo se llama? De don Fernando Toranzo. Es no que no le informan bien, porque él es buena persona. Él es buena persona. Tiene sí, un equipo de gentes que están... No informan bien. Que están defendiendo su trabajo. Si claro. le dicen una cosa que va no contra los intereses del Estado, que es crítico, que es sancionable, entonces piensan que van a molestar al gobernador. El gobernador no se desespera, el gobernador se molesta cuando descubre que no le dijeron la verdad. Y el gobernador tiene una disculpa muy grande. ¿Cuál es la disculpa muy grande? Las drogas que le dejó Marcelo de los Santos. Y no las ha querido aclarar. Él está ahí tratando de tapar. No ha podido, porque lo ha buscado. No, ya todo eso lo vemos en los periódicos. Rápidamente le digo, dice que en turismo 43 millones de pesos para mejorar imagen urbana en Ciudad del Maíz, Moctezuma, San Martín, Chalchicuautla, Río Verde, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de la Paz y Real de 14. Acabo de estar en Real de 14, yo no vi nada. En Ciudad del Maíz sí, pero desde el año pasado estaban, que fue cuando yo visité, cuando andamos en campaña, fue cuando estaban remodelando el centro, nada más. San Martín, Chalchicuautla, que sepamos no hay ninguna, lo conozco también. Río Verde, pues digo, ¿qué ha visto usted? Soledad de Graciano, pues no puedo hablar, ni Villa de la Paz. De Real de 14 sí, acabo de estar hace un mes y medio. Señora, pero la cifra... 43 millones. Eso le iba a decir, la cifra nos dice todo. ¿Para qué sirven 43 millones? Ahora... Digo, pero si pones 43 millones y estás hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, pues dirías 6 por 7, 42, ¿verdad? Y dígame en dónde hay por aquí 7 millones, bueno, siquiera 2 millones, 5 millones, que haya invertido turismo. No los vemos. No los vemos, desgraciadamente no los vemos. Bueno, ¿cuál es? Mire, no le podemos restar los méritos a ¿cómo se llama? A Toranzo. Es un tipo exigente, es un tipo honrado. Él sí. Y es un tipo que está tratando de lograr lo que no le dio Calderón. Acaba de recuperar 1.200 millones de pesos que le estuvo deteniendo el gobierno federal. Y así va a recuperar. Así va a recuperar, ¿cómo se llama? Las retenciones que le hizo el gobierno. ¿Por qué? No precisamente porque el gobierno federal quiera hacerlo, porque ya son dineros que le corresponden al Estado de San Luis Potosí y que necesitan para más o menos mantener a flote este barco, señora. Le repito, rápido, en producción agrícola, dice que hubieron 7.3 millones de toneladas con un valor de 7.915 millones. ¿Ahí qué? Ese no es esfuerzo de él, ese es esfuerzo de los productores. Los productores o se endrogan o tienen su capital y ellos lo arriesgan para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa en la Huasteca ahorita? Maíz, chile, sorgo, otros 2 productos que tienen por allá. ¿Cómo están? Están perdidos porque las aguas anegaron los campos. De aquí a unos 10 días vamos a saber qué es lo que les quedó y vamos a ver cómo los van a ayudar. Dicen, las cañas van a tener una producción excelente. Sí, tienen agua, nomás que tienen exceso de agua. Vamos a esperar que se diluya esa agua para ver en cuánto perjudicó. Y claro, sobre todo otra cosa, los caminos quedaron maltrechos. Y las gentes sin caminos no pueden sacar su producción. Entonces van a necesitar hacer una fuerte inversión de tal forma que ese sector de la agricultura pueda ser redituable.
Pues, don licenciado Rogelio Huerta, sí deja mucho el agua, trae muchos beneficios, deja muchos perjuicios. Estaremos viendo, yo creo que unos 3 meses aproximadamente. Esto no es ni siquiera la evaluación terminada, pues más o menos en 3 meses, de 3 a 6 meses empiezan a llegar los recursos y veremos ahora sí que efectivamente quiénes quedan. Para concluir, algo que desea agregar de Río Verde y Ciudad Fernández. Río Verde y Ciudad Fernández, ¿para qué los criticamos ahorita todavía? Si vamos a esperar que digan sus informes en la tranquilidad de que no estemos los chismosos por ahí censurándolos antes de tiempo. Además, ¿qué podemos hacer si la gente está viendo lo que está sucediendo en el municipio? Le podemos dejar a la ciudadanía que ella sea la que critique, la que evalúe la acción de cada presidente municipal. Unos buenos, otros malos, en fin, las gentes van a poner a cada quien en su lugar. Pero sí podemos, a toro pasado, ya que nos digan qué fue lo que hicieron, decir esto estuvo bien y esto estuvo mal. Pero ya una vez que nos informaron, mañana sabremos qué tenemos en Río Verde, porque, mire, lo que hemos visto, pues es una obra que le hicieron aquí enfrente, de agua potable, que fue una apertura en el pavimento de 80 centímetros aproximadamente, algo que están haciendo en la Héroes Potosinos ahorita, y yo me pregunto, ¿son efectivamente obras del municipio o son obras del SASAR? Entonces, no sabe uno. Ahora, ¿son dineros del municipio o son créditos o son apoyos de los programas federales o estatales? Pero mañana esa incógnita no la va a resolver el presidente ya hablaremos municipal. Ya habrá oportunidad de platicar. Además, no debemos ser tan crueles. Lo que pasa es que, mire, así como hablamos de Fernando Toranzo, que no tiene un equipo que lo ayude a realizar la función pública, en Río Verde tampoco tenemos un equipo que le ayude a realizar la función pública. Tenemos ahí gentes que ni tienen compromiso con el pueblo, que ni tienen capacidad para desarrollar las funciones en donde están ubicados y que están dejando muy mal parado al presidente municipal. Si él los invitó, él va a cargar con la culpa de ellos, pero ese es su problema. Él está todavía en edad de aspirar a otros puestos de elección popular, nada más que la carta de presentación se llama presidencia municipal, y la presidencia municipal está sancionada por los ciudadanos que ven si realmente hay obras que les beneficiaron. Yo, por ejemplo, voy a hacer una crítica así nada más de la que me toca ver todos los días. En la esquina de 5 de Mayo y Moctezuma hay una manta que dice que van a hacer descuentos al predial. ¿Sabe qué es lo que hicieron en San Luis? Aquí los hacen del 50%, creo, y que en abonos. ¿Sabe qué hicieron en San Luis? Señores, te voy a cancelar todo lo que está, todas las multas, todos los recargos, págame. Si una gente no le puede pagar este año, no le va a pagar 5 anteriores. A mí, yo lo que necesito es dinero, entonces, Cabildo, dame oportunidad de decirle a la gente que estamos comprendiendo su situación de pobreza, su situación emergente por la sequía, por las lluvias, porque somos una región agrícola, que no hubo cosechas para pagarle los impuestos prediales. ¿Por qué? Porque el año que entra se van a poner más difíciles, señora, si se aprueban las reformas fiscales que están proponiendo en el sentido de que van a cobrar impuestos sobre la propiedad. ¿Quién se los va a pagar? A la hora que se vengan los amparos por confiscatorios, entonces se van a dar cuenta que no van a poder salir del atolladero. Aquí lo que deben hacer es decirle a la gente, págame este año, borrón y cuenta nueva y vámonos, y van a tener dinero. ¿Cuánto? Hará unos 2 meses vi, por ejemplo, en este programa a René Hernández de Catastro, que decía que tenían, parece que un 18, un 28% de avance en el cobro de contribuciones de este año. Entonces, lo proyectado no es con la realidad. Pues ya nos vamos rápidamente, bueno, con que pusieran a trabajar, dicen los que saben, yo no tengo los elementos a la mano, pero algunos conocedores dicen que inclusive con que el dinero que tienen sudando en algunas cuentas, por ejemplo, el de desarrollo social, que los avances de obras, lamentablemente, Carlos Pillado, son bastante, dejan mucho que desear.
sobre todo, y además anda promoviendo su figura. Ya viera la página, sale con los niños y sale ahí ya y se retrata a todos lados y va a todos lados para salir mejor, ¿verdad? Para irse posicionando. Él jura que va a ser el próximo presidente municipal. Bueno, pues el caso es de que los millones que tiene por ahí, dicen, sudando, pues el sudor llega a la cuenta pública, no a la cuenta personal, eso dice. Pero eso bueno, ya va a ser problema de la tesorera. De la tesorera. Lo cierto es que sí, efectivamente, si usted puede observar en la página de desarrollo social del municipio de Río Verde, lo que más promueven es la imagen del coordinador. Háganos usted el favor. Pero bueno, están tomando la clase de los diputados en el Congreso del Estado. Dicen, los ahorros que tuvimos este año los vamos a utilizar para promover nuestra imagen y lo que hemos hecho. Bueno, pues hay que aprender, sí, están aprendiendo. Rápidamente le digo, dice la Delegación Fiscal Zona Media de la Secretaría de Finanzas comunica, póngame mucha atención, a la ciudadanía en general que todas las autorizaciones que se han otorgado como permiso para circular sin placas de motocicleta, atención a quien tienen permisos para circular sin placas de motocicleta, en virtud de que se habían agotado la existencia por la gran demanda de estas, a partir del martes 1 de octubre del año en curso, la mencionada autorización queda sin efecto, informándoles que ya se cuenta con este tipo de placas y que acuden a las oficinas de agencia de cobro adscritas a la Delegación Fiscal de la Secretaría de Finanzas a realizar el trámite correspondiente. Lo que es lo mismo, aguas si no trae placas en su moto, porque ya llegaron y ahora sí van a actuar. Muchas gracias, licenciado. A usted, señor, y al público que nos tolera estar aquí criticando poquito. Muy leve. Sí, muy leve. Muchísimas gracias, muy amable, gracias, hasta la próxima. Buen mensaje, no le cambie, regresamos, les recuerdo que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. El Sistema Municipal de Río Verde invitan al espectáculo más fascinante del mundo, Gran Ballet, Circo Ruso sobre Hielo, jueves 3 de octubre, Parque Revolución Panepuca, Puente del Carmen. Artistas rusos en escena con vestuarios nunca antes vistos. 2 funciones, 7 p.m. y 9 p.m. Además, a las 5 de la tarde, gran desfile por las calles de la ciudad. Venta de boletos en DIF y Presidencia Municipal. Circo Ruso sobre Hielo, este jueves 3 de octubre.